Sí, bueno, la verdad que la dinámica del partido ya preveíamos que iba a ser un partido complicado de jugar por culpa del escenario en el que llegas, de otros resultados en otros campos. No es una situación que, bueno, pues tú tengas que ir a ganar sí o sí y, bueno, pues a jugar ese tipo de partidos es complicado. Creo que la primera parte estuvimos bastante bien, no nos habían generado situaciones. Nosotros tuvimos, bueno, pues capacidad para circular el balón y encontrar facilidad para progresar en el juego. Sí que la segunda parte, yo creo que a partir de los 10 primeros minutos el partido cambia un poco y nos empiezan a ganar ventajas en el perfil izquierdo y a hundirnos bastante con situaciones de centro y balones a la espalda. A partir de ahí, bueno, intentamos dar un aire al equipo con la intención de ser más profundos, pero sí que nos costó generar esas situaciones. Por momentos tuvimos varios acercamientos que no finalizaciones y sí que es cierto que la acción que pisamos área, la verdad que los chavales lo hacen muy bien, gestionan muy bien la situación de ganar la profundidad fuera. Jandrín llega muy bien al pase atrás y bueno, Panadero le deja la ocasión de gol muy clara. Bueno, un partido que había que venir a competir, a ser serios, no conceder nada y bueno, pues creo que hicieron el trabajo que se les pidió y creo que es merecido por el trayecto de todo el año. Sí, a ver, al final piensa que, bueno, tendría que ver otra vez el partido para analizarlo claramente, pero sí que en la segunda parte queda muy claro que ellos fijan a nuestra línea hombre, por así decir, y con juego directo. Entonces, bueno, primero, si no eres ganador en la primera acción y alejas, no tienes tiempo para jugar. Te acosan con la segunda línea y es difícil de gestionar esas situaciones. Si encima ellos son ganadores en la primera acción, te peinan, te hunden. Es cierto que defendimos más las situaciones en la primera parte más lejos de área y en la segunda parte nos costó mucho más defender lejos de área y ahí sí que concedimos ciertas situaciones. Pero bueno, a ver, el partido era un partido muy difícil. Como bien tú apuntas, la situación que venía el equipo era un poco en una línea muy ascendente, con resultados positivos, y el miedo a perder eso, teniendo que jugártelo la última semana, pues te condiciona. Sinceramente, creo que lo dije en alguna rueda de prensa, cuando me tocó coger el equipo era la mayor de las preocupaciones. Dos tenía principalmente. Una, que habitualmente con los cambios de técnicos se te pueden caer jugadores lesionados, por la dinámica de ellos, propiamente con el cambio de técnico. Y luego la segunda, que teníamos un volumen de jugadores con 4 tarjetas y en las mismas posiciones. Sí que quiero destacar a los chavales que supieron durante todas las jornadas jugar con esa situación. Creo que Peli tiene partidos en la categoría viviendo esa situación de jugar con la tarjeta, sabiendo en qué situaciones tienes que entrar y en qué no. Creo que tanto él como Samba, que lleva con 4 tarjetas, Juan, que ya arrastraba la 4ª tarjeta hace mucho tiempo, Cristian. Creo que en ese sentido el equipo estuvo muy bien y bueno, sí que corríamos el riesgo, como tú bien dices, de que pudiera pasar factura, pero bueno, creo que hoy en día los jugadores son conscientes de hasta dónde pueden llegar en la dinámica y en el desarrollo del partido con las tarjetas que tienen. A ver, sinceramente, ya cuando hablamos el primer contacto que tuvimos, habíamos comentado que la intención era primero asentarnos en estas 6 primeras jornadas, sacar la situación hacia adelante, que el club me conociera a mí en el día a día y yo también conocer internamente todo y la plantilla, y a partir de ahí las sensaciones que se fueran dando entre todos íbamos a tomar la decisión. Yo estoy muy contento, estoy muy a gusto, me siento pues bueno, respaldado por los jugadores, por Dani López, por el Presi. Quiero decirte, en ese sentido estoy muy tranquilo y muy a gusto. Ahora con el trayecto de los días pues iremos hablando las situaciones. Yo no voy a poner ningún problema al Unión ni por una cosa ni por otra. Mi intención es querer seguir y, bueno, y a partir de ahí desarrollar el proyecto en buena sintonía. Sí que quiero destacar, y que se me olvidó al principio de la rueda de prensa, bueno, pues que el objetivo que logramos ahora somos los que acabamos la temporada, pero sí que hay que felicitar y premiar también del objetivo a los jugadores que estuvieron hasta el mercado de enero y al anterior cuerpo técnico con Samu a la cabeza y Efren, que bueno, pues nosotros conseguimos
una cierta puntuación, pero ellos sí que consiguieron una puntuación bastante alta y bueno, y el objetivo es de todos y quiero darle la enhorabuena a toda la gente. A ver, sí, barajábamos las opciones ya primero a nivel de estructura, que pudieran jugar 4-4-2 como así jugaron, o con el 5-3-2 que utilizaron la semana pasada, que iban a ser bastante directos, iban a intentar buscar al delantero y a partir de ahí jugar. Por día pues les dan muchas situaciones en una continuidad de juego muy alta, fue el que nos generó todas las situaciones de peligro a partir del juego directo, porque es un jugador que a través de la conducción y el 1 contra 1 te finaliza muy bien las situaciones y te hunde, es capaz de hundirte, pero bueno, sí que no va a servir a la gente del Móstoles, pero bueno, creo que el formato que hay, ya lo llevo diciendo semanas atrás, perjudica y es bastante injusto con muchos clubes, y en este caso pues hoy le ha tocado al Móstoles porque es un equipo que la primera vuelta hizo una primera vuelta muy destacable. En el grupo 1 era uno de los equipos que, bueno, que todo el mundo del entorno del fútbol lo veíamos porque tenían ciertos jugadores jóvenes con proyección y con progresión y están haciendo un muy buen año, y bueno, pues luego las dinámicas de la propia competición también se igualan mucho más todo siempre en las segundas vueltas y claro, penaliza con el número de equipos que descienden. Y el play-out pues es muy injusto, es muy injusto. Sí, es que, a ver, primero, bueno, mi opinión es que el formato con todo el tema del COVID penalizó mucho a los clubes con todos los ascensos y la regulación de la competición, que no pongo en ánimo de nadie la crítica. Claro, cuando te pones a competir, el grupo 1, como la gran mayoría de los 5 que estamos hablando de la segunda red, son muy igualados y muy justos. Y vas pasando por diferentes trayectos y momentos de la propia competición. Sí que, por ejemplo, en la Arosa creo que desde la llegada de Luisito sabíamos que iba a ser un equipo que iba a estar ahí hasta el último día. Incluso el Marino ha tenido momentos durante todo el año de estar compitiendo los partidos, por detalles se iban cayendo, y luego ha habido grupos, pues equipos que, por ejemplo, el Coruso hizo la inversa, empezó en una dinámica mala y luego la dinámica siguiente fue muy ascendente. Creo que, pues bueno, hay un denominador común que es la regularidad, es muy importante y al paso de las jornadas todavía influye mucho más.